Muy buenas noches, bienvenidos al programa Energía Positiva. Este programa fue creado hace unos meses con la idea de aportar ideas positivas que nos acalmen la mente y nos ayuden a superar la crisis y nos ayuden a tomar mejores decisiones. Hoy vamos a entrevistar al doctor Fortunato, que es un gran amigo. El doctor Fortunato es director del curso superior de rehabilitación oral con implantes en Arequipa, Perú, y en posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán, en la República de Argentina. Él es el presidente, fundador y director de cursos de la Fundación Implanto Odontológica Argentina, conocida como Fundamia. Él es el diseñador y responsable científico del sistema de implante Easy Dental Implant System. Muy buenas noches, doctor Fortunato. El tema del doctor Fortunato es protocolo bioecológico, carga inmediata predecible. Muchas gracias, Fortunato, por tu participación. Seas bienvenido. No, muchas gracias, Moacir, a ti por la invitación. Un gusto en saludarte, estar en tu compañía y la de la audiencia que te sigue en el canal. Y sí, hoy vamos a hablar un poquitito de carga inmediata, predecible, a través del protocolo bioecológico, un protocolo que implementamos en la Fundación a partir del año 2015, y de replantearse en ese momento qué es lo que veníamos haciendo con el protocolo en la implantología oral, ¿no? Y antes de comenzar me gustaría hacerte un comentario, pues sabes que estamos ahora isolados en aislamiento total, esto causado por causa del coronavirus que apareció en China, y lamentablemente pues China demoró mucho tiempo en dar su señal al mundo que estaba con problemas graves en la contaminación del ser humano. Y así pasó pues hasta el 31 de diciembre, donde China reporta una alerta epidemiológico, donde reporta que el virus está contaminando al ser humano. Y solo el 20 de enero, imagínate, casi 20 días después, el gobierno chino admite esta contaminación. En América, el virus llegó el 26 de febrero, casi 2 meses después de China haber tenido el primer caso. Entonces yo siempre comento aquí que la falta de experiencia de los países de América nos llevó a que esta crisis se expandiera de esta manera, porque nunca habíamos pasado por esto. México ya había tenido problemas con una epidemia y estaba más preparado, más los otros países, Argentina, Brasil, Perú, todos nunca habíamos pasado por esto, ¿no? Entonces, esa reacción tardía de las autoridades me parece que no fueron oportunas. ¿Tú crees que esto hubiera podido mejorarse si se hubieran tomado medidas más rápidas? Y pienso, hoy tengo un pensamiento controvertido, Moacir, si se hubiera podido mejorar o si se empeoró en el caso de Argentina por demorar en que la pandemia empiece su curso en la época de verano, estival, donde hacía calor. Y nosotros estamos llegando recién ahora a los 200.000 contagios, y es muy poco el panorama que tenemos. Entonces, es como que hasta que no se descubra la vacuna o algo que nos pueda inmunizar, la única inmunización que queda es ser humano a ser humano. Y esa inmunización es como que tarda. Nosotros estamos en una cuarentena que empezamos el 18 de marzo, y todavía estamos en cuarentena, todavía no dimos el pico en la curva, la mantuvieron muy plana, con lo cual llevamos 4 meses sin trabajar, aislados, y la pandemia todavía no aparece, ¿no? Aparece muy, muy suave, con 100 muertes por día, y ya empieza un poco la sociedad a inquietarse y a empezar a desconfiar del virus, si existe o no existe. Hoy una paciente me decía, doctor, ¿existe o no existe el virus? Mira que aquí en Brasil nosotros estamos en un report de 1.200 casos por día de fallecidos, imagínate, más de 2 millones de contaminados. ¿Qué te parece? Y el caso está ahí, está... en un primer momento se vio un poquitito complicada la decisión que tomaron las autoridades en Brasil, pero visto desde acá yo no sé si estaba tan equivocada la decisión, ¿no? Evidentemente es una pandemia donde
Algunos moriremos, otros seguiremos, pero hasta que no logremos la inmunización colectiva, es como que las vacunas van a tardar, o sea, no, suponiendo que sea exponencial el crecimiento del conocimiento y la ciencia, pero una vacuna menos de 4 años no demoró nunca. Lo demás que quedan son pruebas. Entonces, bueno, pues, esperemos, a ver, tenemos esperanza de que salga rápido. Y sobre la crisis global que estamos atravesando, la recesión económica causada por esta pandemia, millones de personas han perdido sus empleos, millones de compañías han cerrado. Aquí cada vez vemos más informes de compañías que no han conseguido sobrevivir a esta falta de personas circulando por el entorno. Podemos decir que estamos en la peor crisis de la Segunda Guerra Mundial. Y en relación a la odontología, ¿cuál es tu visión de futuro en relación a la odontología con toda esta crisis? En cuanto a la visión de la odontología, acá cuando empezó el aislamiento, seguimos las órdenes dadas por la Organización Mundial de la Salud de atender únicamente las urgencias, pero el tiempo fue pasando y nos entramos a preguntar qué es urgencia. En el caso nuestro, que hacemos rehabilitación, teníamos muchos pacientes a mitad de rehabilitación con implantes colocados de forma inmediata, que se hacían dentro de un programa de rehabilitación donde de repente teníamos tope posterior y faltaban los topes anteriores en esa rehabilitación y estaban programados y el tiempo no dejaba trabajar. Y entonces la urgencia está cuando se produce el hecho desagradable o está cuando uno sabe que va a venir ese hecho desagradable en 10, 15 o 20 días y no hace nada. Y entonces ahí se presentó una controversia de qué es lo que vamos a hacer en el tema rehabilitación. Y entonces decidimos un poquitito acá en la institución investigar en cuál es el aislamiento, cuáles son los medios que tenemos que tener al alcance los odontólogos, y hemos diseñado en conjunto un protocolo de entrada del paciente donde se hizo toda la parte de la historia clínica. Al paciente se le mandaba el video vía WhatsApp para que vea cómo iba a ser su entrada al consultorio. Y se fue adaptando el consultorio. Tal es así que hace 15 días atrás nos presentamos y decíamos, estamos atendiendo pacientes más rápido. Incorporamos el ozono, que ya lo veníamos usando al ozono en implantología. El año pasado habíamos retomado el tema de ozono para descontaminar las soluciones fisiológicas y trabajar en un ambiente más estéril dentro del consultorio, ¿no? Porque cuando uno esteriliza el instrumental quirúrgico, llega estéril al consultorio, pero cuando va a la boca del paciente, toca la boca del paciente, vuelve a la mesa quirúrgica, ya vuelve con gérmenes que son propios de la cavidad oral, pero que no son propios del medio interno de ese paciente. Y entonces habíamos empezado a organizar estas soluciones fisiológicas de tal manera de manejar un ambiente estéril. Cuando llegó la pandemia, aprovechamos todos los que teníamos de ozono y tenemos la suerte de contar dentro del staff de la fundación con el doctor Aurelio Medina de Perú y con el doctor Domingo Muratore de acá de la provincia de Córdoba, en Argentina, científico muy investigador en el tema ozono y en el tema minerales y vitaminas, en cuanto a cómo trabajar en el virus, ¿no? Decía el doctor Domingo Muratore en la jornada de martes, decía, el ser humano es una colonia de bacterias, y como bacterias que nos vamos organizando a través de millones de años. Y cada vez nos vamos reorganizando de una manera diferente. ¿Y cómo trabajar con esto? El rol de la vitamina C y de la vitamina D en medio de esta pandemia y cómo prevenirse. Pero, o sea, tomaste las medidas necesarias para que la clínica volviera a tener pacientes y volver a trabajar. Aquí en Brasil ya estamos también trabajando, hace 15 días que estamos trabajando menos, mas estamos trabajando ya casi con carga completa. Tenemos varios dentistas trabajando en la clínica y así están todos ya volviendo al trabajo. Mas vamos a comenzar, pues, entremos en el tema de tu entrevista. Fortunato, ¿en qué consiste el protocolo bioecológico? Explícanos un poco esto.
Bueno, un poco lo que planteamos en el año 2015, nosotros no estábamos usando ni planteando la carga inmediata. Nosotros con el grupo de la Fundación estábamos haciendo una investigación bibliográfica en cuanto a las conexiones de los implantes de dos tiempos, qué es lo que sucede en ese gap de unión entre el implante y los aditamentos o componentes protésicos de ese implante, y el gap de unión, que era lo que nos tenía preocupados. Nosotros en el año 2010 habíamos puesto un implante de conexión cónica interna infracortical, y de la mano de un gran aporte de otro gran amigo de la Academia Internacional de Odontología Integral, el doctor José María Arano de Barcelona, nos facilitó una serie de estudios que veníamos estudiando y avanzando sobre ese tema, qué es lo que pasaba cuando se pone una conexión por debajo del hueso y se deja atrás esa barrera, la primera barrera de defensa, que es el tejido blando del implante, que es el que le va a asegurar el éxito en el corto, mediano y largo plazo. Y no era lo ideal tener una conexión que pueda tener un gap por debajo de las corticales. Estábamos estudiando eso y viendo todos los estudios, y uno de los colegas del grupo nos dice, bueno, y si volvemos al implante de Tramonte y nos dejamos de jugar con implantes que tienen conexiones, ponemos un monopieza de Tramonte y se nos acaba el problema de las conexiones. Con lo cual fue una gran risotada, fue una opinión, digamos, lo que en Argentina nosotros llamamos de café, y un momento de distendernos, y en ese momento yo venía de una charla con un colega de marketing que enunció una de las grandes frases de Einstein y decía, no hay manera de obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Cosa que se me unió el marketing y la implantología, y entonces le dije, no se rían. Y me dijeron, pero ¿qué pasa, Salomón? No me digas que vamos a investigar Tramonte, sabiendo que es un implante que está destinado al 20% de la población del consultorio que viene a hacer implantología, y en el 50% de fracaso, o sea que depende de la suerte. Si hay una técnica que es un 50% de éxito y un 50% de fracaso, prácticamente estamos tirando una moneda al aire y cae cara o cruz. Le digo, no, pero si cambiamos la manera en que hacemos las cosas, podríamos obtener resultados diferentes. Entonces me miraron y me dicen, ¿pero vos crees que vas a cambiar la historia 40 años? Digo, no, simplemente estoy diciendo que si cambiamos la manera en que hacemos las cosas, podemos tener resultados diferentes. Y entonces me dicen, ¿qué sería cambiar la manera en que hacemos las cosas? No sé, cambiar el protocolo de cómo lo trabajamos al hueso. ¿Y qué quiere decir con eso? Y que sí, que nosotros trabajamos el hueso en un protocolo convencional, pasando una fresa, otro calibre, y cada vez vamos desgastando más el hueso y después nos quejamos porque no hay hueso alrededor de este implante. O sea, no hay continente que soporte el contenido. Y a partir de ahí empezamos a hablar de esto del continente implantológico, de los maxilares, los rebordes, o cuerpos de los maxilares que van a ser el continente de nuestro implante, y hablar del contenido que vamos a poner ahí, que es el implante. Y entonces había mucho que cambiar y decíamos, bueno, ¿qué estás queriendo decir? Y estoy queriendo decir que si pudiéramos llegar a manipular el hueso de tal manera de aumentar la calidad y el volumen y devolver un paciente que tenga un hueso de mejor calidad y volumen del que nos trajo y que vaya con un implante y que funcione, podríamos obtener resultados diferentes. Y así empezamos a trabajar de la mano de la firma Roth de Francia, de la mano del doctor Jiménez de Chile, y empezamos a trabajar en esto de lo que en un primer momento le llamamos un implante monofásico, pero después se convirtió en una manera diferente de hacer implantología, de la cual nosotros dimos el primer peldaño de una gran escalera que estimo que con el tiempo y a medida que se difunda, más y más empresas y más investigadores podrán llevar esto adelante de tal manera de lograr hacer una manera diferente de implantología, que es la que estamos haciendo nosotros desde el año 2015 a la fecha en la institución, y realmente nos dio muy buenos resultados y nos llenó de satisfacción.
básicamente, ¿en qué consiste? En tratar de fresar lo menos posible ese continente maxilar para colocar un implante. No degradarlo, no devastarlo con fresa. Cada vez que pasamos una fresa vamos eliminando hueso. Y teníamos una costumbre, decíamos hueso. Y a partir del año 2015 cambiamos y hablamos de tejido óseo. De tejido vivo, que tiene células y que tiene una arquitectura y que tiene una histología, y que es diferente si ese tejido óseo es el tejido óseo medular o el tejido óseo compacto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en manera diferente a ambos tejidos y de esa manera lograr resultados diferentes. En primer lugar, reconocer que no trabajamos sobre hueso uniforme, sino que trabajamos sobre un tejido óseo medular que puede ser comprimible y que trabajamos sobre un tejido óseo cortical que tan solo permite ser dilatable. Y si no tratamos bien y hacemos una sobrecompresión sobre el tejido óseo medular, vamos a causar necrosis ósea, muerte y por consecuencia un resultado adverso al que estamos buscando. Y si trabajamos mal al tejido óseo cortical, que se caracteriza por ser muy poco dilatable, lo vamos a fracturar. Es decir, reconocer que en implantología tenemos límite y que ese límite está dado y limitado por el continente de esos maxilares, que es el tejido óseo en el cual vamos a trabajar. Hoy en la actualidad estamos trabajando con el protocolo bioecológico y haciendo carga inmediata en los 4 tipos de densidad de ósea. 1, 2, 3 y 4. Y me dirán, Salomón, ¿cómo haces para lograr estabilidad inicial en un hueso tipo 4, en un hueso esponjoso? Malmirine, ¿esta técnica solo se hace o se realiza para implantes de carga inmediata? ¿Solo para carga inmediata o no? No. Este protocolo empezó en el año 2015 tratando de hacer únicamente carga inmediata y después nos dimos cuenta, lógica común, si nosotros dejamos un implante de carga diferida en un hueso que tiene mejor calidad y mejor volumen, es decir, tiene mayor cantidad de osteocitos y de trabéculas óseas alrededor de la superficie del implante, era lógico pensar que los resultados van a ser mucho mejores. Es decir, que empezamos con este protocolo para hacer carga inmediata y hoy lo hacemos para cualquier tipo de colocación de implante. Hacemos el protocolo bioecológico, ya sea para colocar un implante de carga inmediata o de carga diferida. ¿Cuál es el problema que teníamos en el año 2015? Que decíamos, vamos a hacer carga inmediata, y aunque los valores no estaban dentro de los parámetros y de la evidencia clínica en condiciones óptimas de hacer carga inmediata, se hacía carga inmediata, por lo tanto se iba al fracaso. En algunos casos se iba al éxito y en otros al fracaso. ¿Qué es lo que vimos con el protocolo bioecológico? Que nos permitía predecir. Y después del estudio que hicimos sobre la estadística de 2.000 implantes colocados, poder predecir a partir de la tomografía del COM-BIM cuál es el implante o cuál es el caso, cuál es el paciente, cuál es la zona de ese maxilar que va a ser merecedora de tener una carga inmediata y el cual va a ser la que va a tener que ir a carga diferida y estar 100% seguro de lo que estamos haciendo en el acto implantológico. Primero sonó muy diciendo, bueno, ¿qué está diciendo? Sí, sería una buena expresión de deseo. Lo que logramos a lo largo de este estudio fue comprobar y terminar en lo que vamos a ver hoy, el protocolo bioecológico y en la clasificación del tejido óseo, no tan solo de acuerdo a la densidad, sino también de acuerdo al volumen, o sea, a la anchura que tenemos en ese reborde al momento de colocar un implante. Es por eso, vamos a decir, que en este momento estamos haciendo el protocolo bioecológico, tanto para la carga inmediata y para la carga diferida. ¿Nosotros decidimos cuándo vamos a carga diferida? No. Si bien ya lo tenemos casi preestudiado, diagnosticado a través del COM-BIM, queda una cierta posibilidad de que ese paciente se vaya a carga diferida que se va a dar en el momento del acto quirúrgico. Y cuando las condiciones no están dadas, el instrumental que se utiliza en este protocolo bioecológico nos puede predecir en 100% si vamos a tener éxito o vamos a tener fracaso. Esta tabla del éxito o el fracaso en la implantología oral, hoy la vemos como qué caso
En el consultorio nosotros decidimos que va a carga inmediata y estamos 100% seguros, y qué caso tiene que ir a carga diferida y estamos 100% seguros. Por eso hablamos de una predecibilidad de 100%, que es distinto a hablar de éxito 100%. El éxito lo vamos a tener si cumplimos con lo que dice esta tabla. Esta tabla, en los procedimientos de estudio y del momento del análisis estadístico, tratamos de violentarla, tratamos de ir un poquitito más allá de lo que dice la tabla, y cuando salimos de los parámetros que ya están establecidos en la tabla, tenemos complicaciones, por lo cual, después de 5 años de usarla, es un momento de compartirla con amigos y poder discutirla y poder analizarla en el día a día. Es por eso que lo que quiero trabajar un poquitito hoy. Volviendo a tu pregunta, ¿es para carga inmediata o para carga diferida? Y hoy, en nuestra técnica, en nuestra labor en el consultorio, tan solo sabemos cuándo vamos a carga diferida, cuando el protocolo y nuestra... Y estos implantes, ellos tienen una buena estabilidad primaria, Fortunato. Una fresa lanza, acá sacamos el tejido óseo y empezamos con los osteodilatadores a comprimir el tejido alrededor del lecho quirúrgico y vamos aumentando, 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 vamos comprimiendo y cortando hasta que logramos mejorar la calidad de ese tejido óseo y colocar nuestro inserto, nuestro implante, y empieza todo el proceso de la osteointegración a través de la llegada de la célula de la sangre, la fibrina, el osteoblasto, el osteoide, formando la matriz ósea y buscando, a partir de una estabilización inicial o traba mecánica, llegar a la estabilización secundaria o osteointegración. Y acá vemos cómo trabajan los osteodilatadores. Los osteodilatadores van a ir comprimiendo el hueso comprimible, mientras que el hueso que es dilatable le queda 2 alternativas: o lo va a dilatar o lo va a fracturar, o el osteodilatador, cuando llegue a esta zona, no va a poder seguir trabajando. Estos osteodilatadores se caracterizan por tener la misma forma del implante, solo que tienen filo en la parte del mayor diámetro del paso de rosca, con lo cual, cuando superan los 45 newtons, esos filos se abre y corta una de las paredes de la celda trabecular. Fíjense que acá en la zona cóncava del osteodilatador va haciendo una compresión mínima, pero la compresión máxima se realiza a nivel del filo, corta los 45 newtons, baja el nivel de presión que está haciendo y puede seguir comprimiendo la trabécula. Pero mientras nosotros estamos trabajando con un osteodilatador de un diámetro, y si no conocemos el ancho de ese hueso, nosotros estamos logrando un torque inicial que puede superar los 35 newtons en el hueso, en el tejido óseo medular vecino a la superficie del implante. Pero el tejido óseo medular alejado de la superficie del implante y que se encuentra vecino a la cortical todavía ni se enteró, ni se Pero ¿qué es lo que va a suceder? Estas trabéculas acá, que están totalmente incómodas, apretujadas en el momento de la colocación del implante, con el paso de los minutos, las horas y los días, van a ir compensando esta máxima compresión que tienen alrededor de la superficie del implante con las otras trabéculas que no se encuentran comprimidas. Por lo tanto, alrededor de 24 a 36 horas, esta zona que no es uniforme de calidad ósea va a quedar uniforme. ¿Uniforme en base a qué? A que esto va a disminuir el tamaño de la celda y esto va a aumentar el tamaño de la celda, haciendo un hueso homogéneo desde la superficie del implante a la zona cortical. Cuando esto suceda, el newtaje o el torque o la fijación que se logró para el implante ya no va a ser de 35 o 40 newtons, sino que va a caer a 20, 25, con lo cual el éxito de nuestra fijación va a depender tan solo de la suerte. Esto es lo que viene a hablar el protocolo bioecológico. El protocolo bioecológico viene a decir, midamos cuántos milímetros tenemos en ancho de tejido óseo
medular, cuántos milímetros tenemos en ancho de corticales a ambos lados del implante, y en base a eso definamos cuál es el diámetro de osteodilatador que tenemos que llegar en nuestro trabajo. Porque como digo, quiero aprovechar en cuanto a esto para felicitar a todos nuestros amigos peruanos que hoy celebran sus 199 años de independencia. Felicidades a todos nuestros amigos queridos de Perú, ¿no?, que están celebrando hoy su día. Gran abrazo desde Brasil. Invitarnos a la semana que viene con el doctor Rafael de Curcio. El doctor Rafael de Curcio es uno de los profesores más famosos hoy actualmente aquí en Brasil, en el área de estética. Él va a hablar sobre rehabilitación estética y funcional de la dimensión vertical de oclusión. Ahí nos reconectamos, Moacir. Ah, qué bien, qué bien. ¿Me estás escuchando? Pues, ¿te acuerdas? Me estabas respondiendo a la pregunta sobre la estabilidad primaria. Exacto. Los cánones para hacer carga inmediata siguen siendo lo mismo, ¿no? No se cambió nada. Acá lo que se cambia con el protocolo, o lo que se intenta modificar un poquitito, es cómo trabajar el tejido óseo para lograr esos parámetros de la traba inicial o de la estabilidad inicial. ¿Existe una estabilidad primaria? ¿Me decíamos así? Estos implantes con ese pequeño diámetro ya tienen estabilidad primaria y resisten las fuerzas paraxiales. Exacto, esos implantes ya pueden resistir la fuerza. El tema es que el implante resiste la fuerza. El tema es que el continente, ese tejido óseo, esté en las condiciones para que ese torque que dimos o que comprobamos en el momento de colocar en el implante sea verdadero y no sea un torque falso como el que estábamos viendo en la imagen de recién. Entonces, decir, ¿cuánto es el diámetro del implante que tenemos que colocar de acuerdo a la cantidad de tejido óseo comprimible que tenemos? ¿Y cuánto es el diámetro o cuál es el volumen que podemos ampliar de acuerdo al grosor o a la calidad de las corticales que tenemos en el sitio a implantar? Así es como, bueno, nosotros no estábamos buscando esto, lo que nosotros estábamos investigando era un poquitito qué es lo que pasa con el tamaño medio bacteriano entre la conexión del cuerpo y el aditamento protético. Habíamos visto que en las conexiones hexagonales, ya sean de hexágonos o de trichannel, para todos los casos en que coloquemos implante, el tamaño medio bacteriano oscila entre 5 décimas y 3 micras, y que el gap en las conexiones de encastre oscila entre 5 o 120 micras, por lo cual una cuestión de tamaño son conexiones llamadas bacterianas, es decir, que permiten que se alojen bacterias entre el cuerpo del implante y el aditamento protético. Ante la misma pregunta, ¿qué es lo que pasaría en las conexiones cónica interna? Vimos que el gap en esas conexiones, debido a la fusión atómica que se produce entre el cono macho y el cono hembra, oscila entre 2 a 3 décimas de micra. Por lo cual, una cuestión de tamaño, las bacterias no pueden alojarse dentro de estas conexiones del cono interno, por lo cual nos dejó un poco más tranquilos. Pero fuimos más allá con la pregunta y nos preguntamos si el sellado total es posible en la conexión cónica interna. Si estas 0,2 o 0,3 décimas de micra que quedan entre el cono macho y el cono hembra no nos trae problema. Y entonces nos fuimos a preguntar cuál es el tamaño de las toxinas bacterianas y vimos que esas toxinas oscilan en 5 centésimas de micra y que eso nos podría traer algún inconveniente. Esto es lo que estábamos estudiando y surgió la pregunta de qué pasaría con un implante monopieza, volver a un implante estilo Tramonte en el año 1965, presentado en la Sociedad Española de Implantología, donde ya no hay una conexión entre el cuerpo del implante y los aditamentos protéticos. Por más que el implante cambie el diseño, se modernice el diseño, lo que necesita el implante, y contestando a tu pregunta, Moacir, lo que necesita es una traba inicial. Necesitamos tener una calidad ósea que permita que este implante sea sostenido con una estabilidad inicial. Y entonces, para lograr esta estabilidad inicial, lo que se venía haciendo desde el año 65 al 2015
Era trabajar con fresas, íbamos a colocar un implante de 2,5, trabajar con una fresa de 2,2 y colocar el implante, o si íbamos a colocar uno de 3, o si colocamos el de 4, llegábamos a la fresa de 2,8. Y entonces colocábamos este implante en la calidad ósea que traía el paciente. No hacíamos nada por ese tejido óseo para mejorarlo. A partir del protocolo bioecológico y el manejo de los osteodilatadores, nosotros llegamos a mejorar la calidad ósea alrededor del sitio a implantar. Al trabajar el tejido óseo de una manera diferente, hemos arribado a una implantología simple, le llamamos bioecológica, porque economiza todo el tejido óseo comparada con la técnica convencional con la que veníamos trabajando. Este tipo de implantología y el protocolo bioecológico con este tipo de implante de MSJR está destinada a prótesis fija unitaria, fija total, a prótesis parciales removible, a prótesis total removible y a sobredentaduras. Cuando vamos a comparar los tiempos de la implantología, vemos que tenemos una implantología más rentable, no por costo de implante, sino por una reducción de hasta un 60% en el trabajo total del tratamiento. El día de la cirugía, el día que vamos a colocar el implante, que vamos a hacer el provisional, vamos a trabajar 2 o 3 veces más que con la implantología convencional. Pero en el tiempo total de tratamiento, descontando la felicidad del paciente al irse con su diente en el momento, tenemos un 60% de ahorro en el tiempo de trabajo de nuestro consultorio. Y el tiempo es dinero. Y con la simplicidad protética que presenta este sistema, tenemos un 50% de costo de laboratorio, ya que la prótesis baja a ser una prótesis dentaria normal o quizás mucho más fácil y menos costosa que la prótesis sobre elemento dentario. Cuando hablamos de protocolo bioecológico, hablamos de una implantología con preservación del tejido óseo, por eso decimos que es bioecológica, con una cirugía mínimamente invasiva, una simplicidad protética. No hay utilización de tornillo, es más rentable y altamente predecible a través del uso de los osteodilatadores, es superior en estética a corto, medio y largo plazo. El paciente se va con su provisional. Cuando empezamos en el año 2015 y con el advenimiento de la tecnología 3D y de las impresoras, el paciente se va con un definitivo en el mismo momento de la cirugía. Es más biológica desde el inicio y a lo largo del tiempo, porque no tan solo dependemos del tiempo de maduración de ese tejido óseo alrededor, sino que tenemos el estímulo de la oclusión. Y permite ser colocado por su tamaño, donde otros no acceden, ya que al no tener un tornillo interno que une la prótesis con el aditamento protético, nos permite trabajar con implantes de bajo diámetro. Muchas veces trabajamos con implantes de 2,5 milímetros. Es un implante, en este caso, monoblock. Así empezamos con este sistema. Después vemos que podemos utilizar cualquier tipo de implante. Este implante lo que tiene es que, por su diseño, facilita la estabilidad primaria propia para la carga inmediata o temprana. El implante, en el año 2015, tengan en cuenta que teníamos muchísimo miedo. Teníamos 40 años de que estos implantes trabajaban para el 10% de la población en forma efectiva. Fallaban en el otro 10 y el otro 80 no lo podíamos hacer porque estaban estipulados para hueso clase 1 o clase 2. La prótesis es un pilar cónico y tiene un emergente que puede ser rotacional o antirrotacional y permite el colocado a través de la conexión de la rótula y su casquillo a la prótesis de trabajar con sobredentadura, con lo cual muchas veces usamos estos implantes, 2 implantes en cada arcada cuando estamos haciendo una rehabilitación que tiene que esperar su carga diferida. Planos, packaging. Cuando hablamos de cirugía convencional, hablamos de que está indicada en terreno óseo palpable con una anchura igual o mayor a 7 milímetros. Hacemos la incisión de los tejidos blandos, desprendemos colgajos, regularizamos la cresta o hacemos un injerto óseo. Hacemos la secuencia de fresado del protocolo convencional y la inserción del implante. Tapa de cierre para los implantes sumergidos, pilar de cicatrización para los implantes expuestos, reposición del colgajo, provisionalización, esperamos 3 o más meses de acuerdo al caso, y llega el momento de la segunda cirugía con la colocación del transmucoso, esperar 15 días como mínimo para poder colocar el pilar y la provisionalización. Cuando sumamos todo este tiempo,
la carga inmediata 100% predecible nos evita un 60% de trabajo, tiempo de espera y costos para el paciente. Cuando hablamos de cirugía, con este implante empezamos, recordemos, habíamos empezado por un extremo, nos fuimos a ver de un implante monofásico y nos dimos cuenta que podíamos hacer cirugía en un solo tiempo quirúrgico. Es decir, ¿qué buscábamos con esta cirugía? Antes de continuar con esta técnica diferente, quería preguntarte algo sobre los implantes monoblocos. ¿Ellos Sí. están indicados para los tipo 1 o 2 de hueso o el 3 y el 4 también? Y tú me dijiste algo sobre la oclusión. ¿Ellos trabajan en oclusión o en suboclusión? Exacto. Estos implantes, vamos a decir, están destinados para trabajar en los 4 tipos de hueso. El tema es qué diámetro vamos a poner en cada tipo de hueso de acuerdo al ancho que presenta esa zona a implantar. Pero vamos a ver cuando lleguemos al final que estamos trabajando sobre todos los tipos de hueso y algo sorprendente del estudio que hicimos. Porque este es un estudio que vamos a ver, es un estudio poblacional sobre 2.000 implantes colocados y es un estudio donde nosotros hicimos la estadística de qué es lo que pasó con cada implante. Y en esa estadística vamos a ver que tuvimos mejor, escuchen bien, mejor índice de éxito en un hueso tipo clase 4 que en un hueso tipo clase 1. Pido por favor que no me corten la transmisión porque creo que si yo digo esto, soy digno de que me corran de la faz de la implantología, pero el estudio dice lo contrario, ¿sí? Son resultados probados clínicamente con tu estudio. Son resultados probados estadísticamente con la población de pacientes que se trabajó. Y ahora lo vamos a ver. Realmente nosotros quedamos muy sorprendidos porque fue un espejo totalmente diferente de la realidad que teníamos de lo que veníamos viendo al momento de iniciar el estudio. En cuanto a estos implantes, otra de las cosas que nosotros trabajamos en oclusión. Porque hay escuelas que trabajan en suboclusión la carga inmediata. Y entonces la pregunta es, ¿qué es suboclusión? Sub, por debajo. Si vamos al fútbol, un sub-20, jugadores menos de 20, es decir, que no alcanzan los 20. ¿Suboclusión qué es? Es no oclusión. Infraoclusión, ¿no? Están abajo de la oclusión. Infraoclusión. ¿Y qué es infraoclusión? ¿Es no trabajar con oclusión? Como si la oclusión fuera fuerza. Por lo que yo tengo entendido, la oclusión no es fuerza. La oclusión es transmisión de fuerza, de toda esa fuerza que se dan en forma disparatada y disímil en el momento del acto masticatorio. La superficie oclusal y el trabajo de la oclusión hace que toda esa fuerza sea redireccionada en forma axial al eje mayor del elemento dentario o del implante que lo va a reponer. Por lo tanto, a la oclusión no hay que tenerle miedo. A la oclusión hay que lograrla en forma exacta, porque la oclusión es un estímulo fisiológico para la osseointegración. Lo que complica la osseointegración es la sobreoclusión y lo que mata o directamente desintegra todo es la sobredesoclusión. Es decir, que para trabajar con esto tenemos que tener un buen manejo de las cargas oclusales que vamos a manejar. Y tener un paciente que sea apto, porque vamos a ver que no todos los pacientes son aptos para carga inmediata. En este estudio fuimos viendo también y estabilizando, antes de hacer carga inmediata, cuáles son los pacientes que vamos a hacer carga inmediata. Cuando todo esto no se tenía en cuenta, obviamente que los resultados eran 50-50. ¿Bien? Perfecto. Oye, Fortunato, tú sabes que hemos tenido varias entrevistas sobre tecnología digital y sobre los protocolos digitales. Y una pregunta interesante sería, ¿es posible trabajar con guía cirúrgica 3D para estos implantes? Es posible y estamos en un estudio con el doctor Guamani de Lima, de Perú, que aprovecho para saludarlo hoy en el Día de la Patria a todos los hermanos peruanos. Estamos trabajando, pero estamos con una pequeña complicación con respecto a los demás implantes, porque este implante, a medida que nosotros colocamos, el sitio donde empieza, digamos, el eje de entrada de la primera fresa no coincide con el eje terminal de la colocación. Y va a ir variando, va a ir corriendo generalmente hacia vestibular, tantas décimas de milímetro como diámetro de osteodilatadores
vayamos empleando. Por lo tanto, no podemos usar una guía quirúrgica 3D por el momento, ya que la guía quirúrgica 3D trabajan con un orificio circular de entrada, y nosotros acá tendríamos que trabajar con un orificio tipo rielera, de palatino o de lingual hacia vestibular para poder trabajar. Estamos en eso, estamos trabajando. Lamentablemente, con la pandemia un poquitito quedamos todos desincronizados, pero es un estudio que tenemos pendiente para poder trabajar con la tecnología 3D, es decir, hacer carga reversa. Hoy hacemos carga reversa a través de los estudios que hacemos en el CONVIN, lo traspolamos artesanalmente al modelo de trabajo, colocamos el análogo del implante en el modelo de trabajo, que le llamamos análogo roscado, hacemos el provisional en el modelo de trabajo y a partir de ahí trasladamos todo a la boca del paciente. Esa es la carga reversa que tenemos ahora. El estudio está apuntado en este momento para lograr esa implantología reversa, es decir, primero tener la prótesis y luego colocar el implante y en el momento de terminar la cirugía únicamente cementar esa corona provisional o definitiva y seguir con el otro paso de la cirugía one step, porque la cirugía one step no es tan solo colocar el implante, es colocar el implante, el muñón, el provisional, generar papilas a través de suturas en polea y del ferulizado en los puntos de contacto, a través del tallado del provisional en esa tronera, generar festones gingivales a través del volumen que se va a poner de material provisional hacia vestibular en el provisorio y al mismo tiempo regenerar la altura de las dos crestas vecinas a la brecha que perdió ese elemento dentario y como consecuencia del tiempo disminuye la altura ósea. Es decir, que la cirugía One Step hoy no apunta solamente a la colocación de un implante, sino que a la regeneración de papila y al festoneado gingival, todo dentro del marco de la estética dentaria o diseño digital de la sonrisa de ese paciente que se hace previamente. Es decir, que abarcamos un amplio espectro dentro de que la cirugía One Step, algo que empezamos a trabajar y que cada día nos da más satisfacciones, ya que vemos que es totalmente distinto colocar un implante y esperar 3 meses, colocar el muñón y después al cirujano plástico que me genere la encía y la papila. Entonces, cambia el concepto. Se trabaja un poco más en el momento de colocación del implante, pero se hace otro tipo de odontología restauradora, no tan solo de tejido duro, sino también de los tejidos blandos. ¿Me puedes explicar en resumen ahora, si puedes, esta cirugía que estabas mostrando, la cirugía One Step? ¿Volvemos? Sí. ¿Ahí? Acá me decías, Moacir. Vamos a regresar, explícame esa cirugía One Step, procedimientos quirúrgicos bioecológicos mínimamente invasivos. Estamos con una falla acá. Parece que no me está dejando el... Ahí volvimos. Estamos con un delay ahí, a ver. Sí, estás en PowerPoint, te estoy viendo, sí, perfecto. ¿Me estás viendo? Bueno, perfecto, yo no estoy viendo acá entonces. Bueno, decíamos que la técnica de cirugía One Step está indicada en rebordes maxilares de 2 milímetros de anchura. Podemos modelar y llevarlo a los 7 u 8 que necesitamos. Hacemos una incisión convencional o flapless, a lo que le sigue una osteodilatación roscada de ese tejido óseo, disminuyendo el fresado y aumentando la calidad y volumen del tejido óseo. Y esto es importante, aumentar calidad y volumen del tejido óseo inicial de ese reborde, logrando una alta estabilidad primaria del implante en el tejido óseo medular. Acá hay otra diferencia con la carga inmediata con implante monofásico. Nosotros buscamos la estabilidad inicial en el tejido óseo medular, que es apto para hacer una carga 100% predecible, ya que cuando nosotros logramos esa traba inicial en el tejido óseo cortical, los tiempos del metabolismo óseo entre reabsorción y neoformación no le dan tiempo a compensar o a estabilizarse y como consecuencia de eso hay una pérdida de calidad a medida que el implante empieza a funcionar. Es por eso que nosotros buscamos el tejido óseo medular. Esta es una gran diferencia en cuanto a todos los monofásicos. Los monofásicos siempre buscábamos por año
buscar esa estabilidad inicial en las corticales. Y cuando lo buscamos en las corticales, esas corticales tienen muy buena estabilidad inicial, pero no tienen una rapidez metabólica en la regeneración de hueso que sí lo tiene el tejido óseo medular. Por lo cuanto, esto cuando empieza a trabajar bajo la carga de oclusión va a dar una mejor respuesta biológica de los tejidos, estimulando la estabilidad secundaria o la osteointegración. Bueno, un poquitito vamos a avanzar acá, porque nos quedamos un poquitito corto en el tiempo. Es decir, que cuando volvemos a esto, la técnica de los osteodilatadores son los instrumentos que vamos a utilizar en este protocolo bioecológico. Los osteodilatadores tienen exactamente la forma del implante y vienen tantos osteodilatadores en largo y en diámetro como largos y diámetros vienen de implante. Es por eso que cuando nosotros estamos colocando este osteodilatador, la forma, la anatomía del osteodilatador, tanto el cuerpo, el cuello como el pilar, es exactamente igual que el implante que vamos a colocar. Es decir, que colocado el osteodilatador, vamos a trabajar en oclusión. Otra de las cosas que permite este protocolo bioecológico es ir modelando el hueso y llevando nuestro implante a la oclusión con el maxilar antagonista. Es decir, que si estoy trabajando en el maxilar inferior en una normoclusión, estoy trabajando en oclusión desde el momento que estoy pasando la fresa para que la parte superior de mi abutment esté yendo hacia la cúspide palatina en su vertiente vestibular del maxilar superior. Es decir, que estamos trabajando siempre para la oclusión. Los osteodilatadores van a comprimir el tejido óseo medular, el tejido óseo que es factible de ser comprimible. Lo corta, sigue comprimiendo contra las paredes del tejido óseo cortical vecino al lecho implantario y puede llegar a producir la dilatación de las corticales vecinas si es que éstas tienen una anchura que le permitan poder ser dilatadas. Si son muy gruesas, no la vamos a poder dilatar, nos vamos a quedar con osteodilatadores de bajo diámetro y ese torque va a ser seguro. Si las corticales pueden ser dilatables, la vamos a dilatar de acuerdo a la tabla hasta lograr el volumen necesario para el osteodilatador y el implante que vamos a colocar. Es decir, que los osteodilatadores expanden, cortan y condensan tejido óseo, aumentando volumen y calidad. Y frente a procesos alveolares estrechos o filo de cuchilla, se puede producir la expansión de las corticales, mejorando la calidad ósea y aumentando la estabilidad inicial de los implantes. Acá, donde se mueve todo el protocolo bioecológico y cómo vamos a ir variando para cada uno de los tejidos que vayamos a trabajar. No es lo mismo trabajar un tejido de densidad 1 con una anchura de 2 milímetros que en un tejido de densidad 1 con una anchura de 10 milímetros. Tampoco es lo mismo en una densidad 4, en una 3 o en una 2. Es decir, que de acuerdo al tipo de ancho y de la densidad ósea que tengamos, va a ser el diámetro de los osteodilatadores que vamos a trabajar. Es una técnica de los osteodilatadores no agresiva, más conservadora y atraumática que la convencional, no gastamos hueso, no genera pérdida de hueso como el fresado y permite corregir el perfil de inserción del implante. Aumenta la densidad del tejido óseo medular y dilata las paredes corticales, aumentando la estabilidad inicial del implante. Evita el calentamiento del hueso perimplantario, no trabajamos con eyectores. El eyector trabaja con las bombas de vacío mientras estamos haciendo el fresado y después mientras hacemos toda la técnica de dilatación, ya sea manual o mecánica, no trabajamos con las bombas de vacío, es decir, nos da una pulcritud quirúrgica, nos saca ese ruido constante que tenemos en el quirófano en el momento de colocar el implante y nos deja pensar mejor. Este implante trabaja al momento de dilatar y trabajar con el hueso, es lo que nosotros denominamos una regeneración ósea intracortical, por lo cual al hacer una regeneración intracortical vamos a disminuir la utilización de la técnica de regeneración ósea extracortical, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y molestia y en el costo para ese paciente. Permite un control manual más seguro y táctil en comparación con la fresa. Tengan en cuenta que no está cortando, está simplemente comprimiendo ese hueso, reduce el tiempo de espera de los implantes para la rehabilitación y es una técnica, lo que me preguntaba, vamos a decir, indicada tanto para la carga inmediata como para la carga mediata. Y los pacientes, vamos a tener pacientes contraindicados para esta técnica como para cualquier
Otra técnica que hagamos de carga inmediata en pacientes con oclusiones desfavorables, en pacientes maceterinos, apretadores o rechinadores, planos oclusales irregulares, pacientes con disfunciones de ATM, pocos colaboradores con mala o insuficiente higiene, no dispuestos a una dieta blanda por 90 días, los pacientes que no pueden concurrir a las visitas periódicas y en todos los casos contraindicados para la implantología de carga diferida. Todas estas contraindicaciones son relativas. En estos casos de oclusiones desfavorables, pacientes maceterinos, se está trabajando con el gabinete de lo que empezó como escultura orofacial, pero no tenemos la parte de ese capítulo que está destinado a la parte fisiológica de lo macetero y que la utilizamos no tan solo para carga inmediata, sino para rehabilitar a los pacientes. Impresionante cómo trabajando con el Botox en los fascículos del macetero y el fascículo anterior del temporal, relajamos y el cóndilo vuelve solo a su posición cómoda dentro de la cavidad glenoidea y nos permite trabajar en una mejor posición en cuanto a la rehabilitación y a la céntrica o a la centro habitual de ese paciente. Fortunato, sí. Yo tenía una pregunta, ya estamos casi terminando. Cuando tú hablas un título que me diste que es muy interesante, carga inmediata predecible. ¿Predecibilidad lo traduces tú como éxito en los implantes? No confundamos predecibilidad. Predecir es saber cuál es el caso en forma segura que va a ir a carga inmediata y cuál va a ser el que va a ir a carga diferida. El éxito va a depender si tomamos uno u otro caso. Ahora vamos a ver en esta clasificación que logramos después de trabajar sobre los 2000 implantes y ver la estadística de qué es lo que pasó con cada uno de esos implantes, qué es lo que pasó con estos 2000 implantes que están agrupados en esta clasificación, que cuesta un poquitito entenderla, pero es la que le llamamos la clasificación de la DB, densidad y volumen. Y acá está expresado en números qué es lo que vamos a hacer y nuestra técnica quirúrgica en forma apaisada. Es decir, conservamos las 4 densidades del doctor Carmish del año 78, indiscutiblemente de 1, de 2, de 3, de 4, donde la densidad es el primer dígito de esta clasificación que tiene 2 dígitos y el volumen con la B corta es lo que aportó el grupo de trabajo que hicimos con estos implantes en el protocolo en la fundación. Cuando nosotros leemos la clase de 11 significa que es una densidad 1 y el 1 significa el ancho de ese reborde multiplicado por 2, es decir, que el ancho de ese reborde van a ser 2 milímetros. Cuando yo tomo en el combín y mido mi filo de cuchilla y veo que de vestibular a lingualo palatino tiene 2 milímetros, divido en 2, me queda 1 y va a la línea de las unidades, es decir, que me forma la clase de 11. ¿Qué me está diciendo la DB11? Me está diciendo que tengo la densidad 1, un hueso extremadamente duro, y que tengo 2 milímetros de ancho en ese reborde. Y me está diciendo también que el hueso cortical que voy a tener disponible en ese reborde va a ocupar los 2 milímetros, es todo cortical. Que cuando pase una fresa lanza de 1.5, no voy a tener hueso medular en ese sitio implantar, porque no lo tenía antes, no me va a quedar hueso medular ni por vestibular ni por palatino, por lo tanto no voy a tener posibilidad de comprimir nada. La única posibilidad que me queda de dilatar, y es tan solo 0,5 milímetros de hueso compacto, que si pasé bien la fresa en el centro van a ser 0,25 a cada lado. En esa maniobra, instrumento que dice acá esta tabla, nos va a dar lugar para usar un solo osteodilatador, el más pequeño de todo, el 2,5. Nos está diciendo que únicamente vamos a poder hacer dilatación y que vamos a llegar a la fractura de ese tipo de hueso. Y esto que vemos acá como carga diferida en verde, quiere decir que el 6% del estudio poblacional, es decir, 120 implantes, en nuestro caso se fueron al fracaso. ¿Bien? Y que cuando se lee esta tabla, que dio origen a esta tabla, ese 6% tiene que ir a carga diferida. Esto es un estudio poblacional. Ahora, si vamos al estudio proporcional, este 6% es igual al 85% de casos que se presentaron con huesos en filo de cuchilla con densidad 1.
Vamos a ver qué pasa cuando tengo 4 milímetros de ancho. Ya es un filo de cuchillo, pero no tanto. Generalmente en un hueso de densidad 1 tengo casi 2 milímetros de cortical, por lo tanto casi todo lo que tengo en ese ancho de 4 milímetros es cortical. Cuando paso la fresa lanza, me llevé el poco hueso medular que puede haber quedado, que podía tener ese reborde, y me quedó 1.25 de tejido óseo cortical a ambos lados. Esto me está diciendo que estoy con una cortical que la puedo dilatar, que voy a pasar el osteodilatador de 2,5 y que voy a ir a que tan solo voy a hacer dilatación de tabla, que tengo posibilidad de fractura y que la carga diferida estuvo presente en el 2% de los pacientes que se trabajó. Es decir, este 2% equivale al 35% de la clase que se presentan de 4 milímetros de tejido densidad 1. ¿Qué sucede? Esto era donde nosotros pensábamos que íbamos a tener la mayor cantidad de éxitos cuando hacíamos la técnica convencional con los implantes monofásicos. Nosotros decíamos hueso 1, 2, filo de cuchilla, carga inmediata seguro. Sí, lo que teníamos seguro era el torque inicial, pero ese torque con el tiempo se perdía. Y mucho más cuando se hacía la técnica transmucosa. Si seguimos estudiando y vemos que en la misma densidad de hueso aumentamos el ancho del reborde, o ese paciente tiene mayor ancho de reborde, y que tenemos un hueso de densidad 1, llegamos a 6 milímetros de ancho, de los cuales 4 van a ser hueso cortical, cuando pasemos la fresa lanza por medio de ese tejido óseo medular, me va a quedar 0,5 de tejido óseo medular, y tan solo me va a quedar 0,25 milímetros de hueso tejido óseo medular a ambos lados de ese óseo dilatador, por lo cual la compresión va a ser mínima. Es decir, que apenas entre el osteodilatador, ya los filos, la espira del osteodilatador va a estar trabajando sobre las corticales. ¿Pero qué va a pasar? Esas corticales son muy duras, tienen 2 milímetros aproximadamente. Y esos 2 milímetros de cortical a cada lado hace que el osteodilatador rápidamente alcance traba inicial. Podemos llegar hasta un osteodilatador de 3 milímetros de diámetro, con lo cual vamos a causar muy poca compresión en el tejido óseo medular, porque hay muy poco, y muy poca dilatación. Lo único que podemos hacer es dilatación si lo trabajamos con cuidado. A medida que fuimos avanzando en los estudios, fuimos viendo que a esto lo podemos llegar a dilatar, pero en este caso, usando, después del osteodilatador, una fresa que me lleve a desgastar esta pared cortical a 1.5, 1.2 milímetros, y de esa manera lograr un tejido óseo cortical, pero que sea maleable y dilatable por el osteodilatador, pudiendo aumentar el volumen y conservar . Estamos teniendo otra vez problemas de conexión con el doctor Fortunato. Ya estamos casi al final de nuestra entrevista de hoy. Volviendo, pues quería felicitar a todos nuestros amigos de Perú por su día, 199 años de independencia. Hoy es un día muy festivo en Perú. A todos nuestros amigos, muchas felicidades en su día. Que lo celebren. Recordarles que el próximo martes tendremos una conferencia con el doctor Rafael de Curcio, que es uno de los exponentes más famosos ahora actualmente en Brasil. La conferencia va a ser en español. Él es el autor del libro Carillas, Lentes de Contacto y Fragmentos Cerámicos. Él es un profesor con mucha experiencia. Tiene una didáctica fantástica, material didáctico excelente. Es una conferencia, una entrevista imperdible. Va a ser fantástica. Después, el día 11 de agosto, de aquí a 2 semanas, vamos a tener un curso sobre fotografía dental en foco, por el doctor Ocampo de Colombia. Él nos va a contar los secretos de la fotografía digital para tener buenas imágenes y poder mostrárselas a sus clientes y poder un día estar aquí pues conversando y mostrando el material para otras personas. Y mostrárselo a sus clientes, pero eso ya es tan importante
tener buenas imágenes y poder mostrárselas a sus pacientes. ¿Ah? Quiero recordarles que estamos siempre ahora en Facebook Live y en YouTube simultáneamente. Nos pueden asistir en cualquiera una de estas dos plataformas. Los esperamos siempre todos los martes a la misma hora, a las 8 de la noche. Si ustedes tienen cualquier idea, cualquier tema que quieran oír un entrevistado, conversar sobre él, por favor, envíenmelo en inbox, por WhatsApp, por email, envíenmelo, que nosotros trabajaremos para traer grandes ponentes sobre el tema que ustedes sugieren. ¿Ok? No se olviden, estamos abiertos, pueden mandar sus temas que le traeremos un gran profesor para que hable sobre el asunto que ustedes quieren y tienen dudas para saber. Fortunato está regresando y todo lo que usted puede hacer, lo puede hacer, créalo, ¿verdad? Es muy bonito eso. Vamos a llamar al doctor Fortunato para que se despida. Fortunato, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Moacir, ¿me escuchás ahí? Ahí regresamos, sí. Estamos con un tema de... Sí, pues, ahora me gustaría aprovechar estos últimos minutos, pues, con tus consideraciones finales, terminando ya nuestra entrevista del día de hoy. Ha sido fantástico conversar contigo, el tema ha sido muy interesante. Veo que este protocolo aquí realmente es fantástico, esos implantes son muy especiales. Y por favor, pues, tus palabras finales. Bueno, lamentablemente se cortó la transmisión, quedaba la conclusión del estudio. El estudio arriba a la conclusión de que la mejor densidad de hueso para hacer carga inmediata con estos tipos de implantes monobloc y el protocolo bioecológico es el hueso tipo 3, que es el que menos caso de carga diferida tiene. Que el hueso que más se va a carga diferida o que hay que llevarlo a carga diferida es a los filos de cuchilla tipo 1 o tipo 2, y que cuando tenemos ancho de reborde arriba de 6 o 7 milímetros hay que trabajar con implante de diámetro acorde. Todo eso lo decía esa tabla que estábamos viendo al final, y que esa tabla fue en el año 2015, 2017 cuando concluimos con este estudio, y a partir de ahí da origen a lo que próximamente ya va a estar disponible en todas las redes, que es la aplicación en realidad virtual, donde directamente una vez que el colega se acostumbra o aprende a medir la distancia y a clasificar al sitio a implantar, directamente la aplicación en forma 3D le va anticipando todos los movimientos que tiene que hacer, todos los instrumentos que tiene que hacer para colocar el implante, 100% predecible, y le va a decir todo, como vimos ahí fractura, le aparece un círculo con una barra cruzada en rojo que dice peligro de fractura, y lo puede saber todo antes. Muy interesante, quedará para otra oportunidad o lo estaremos viendo próximamente. Claro que sí, Fortunato, el tiempo ya hemos conversado más de una hora y 15, es un tiempo fantástico. Pues sí, pues muchísimas gracias por tu participación, ha sido fantástico. Tenemos algunas preguntas, lamentablemente no tenemos más tiempo para responderlas, van a quedar para otra oportunidad. Perfecto, cualquier cosa están mis teléfonos, si le pasas a los colegas lo pueden hacer directamente a mi teléfono o a mi email. El WhatsApp es el más 54 911 4557 7284. ¿Y tu email? Y el email es fortunatoernestosalomon@gmail.com. Muy bien, ya tienen aquí su teléfono, tienen aquí su email. En ese email pueden contactarle. El doctor Carlos Gómez, por favor, escríbale directamente al doctor Fortunato. Lamentablemente tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Fortunato. Los esperamos gracias a ustedes. La próxima semana. Y ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros, conversando el día de hoy.
Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en la próxima semana. Fortunato, muchísimas gracias. Un gran abrazo de corazón y hasta muy pronto. Abrazo a Ivana, a tu familia. Unas buenas noches. Muchas gracias. Serán dados. Abrazos a todos. Abrazos. Los esperamos semana que viene.